Son las 4 de la tarde en Madrid, las 9 de la mañana en Ciudad de México, y esto es El color del dinero. Decía Aristóteles, no Onassis, Aristóteles el de esta gira, que la valentía era un punto intermedio entre el miedo y la temeridad. Bien, valentía es lo que ha tenido esta emisora y en concreto José Antonio Avellán al permitirnos hacer este programa, un programa que veníamos intentando hacer desde hacía muchísimos años y no lo habíamos conseguido. Y ese punto intermedio, que es la valentía, es lo que va a permitir que ustedes puedan disfrutar de un programa de economía distinto, que se va a llamar El color del dinero, porque a nosotros no es que nos interese el dinero, nos interesa la economía, y no se nos ha ocurrido mejor representación que el dinero. El dinero, ese avance tecnológico tan espectacular, tan extraordinario, que hizo que, Occidente sea lo que es hoy, ¿no? Dicho esto y presentado el primer editorial del primer programa, vamos a pasar a los hechos del día. Los hechos del día se resumen básicamente en que ayer hubo un referéndum en una región de las Islas Británicas que está algo así como a 3.000 kilómetros de aquí, pero que lo hemos tomado en España, por lo menos, y en otras partes de Europa, aunque por razones distintas, como algo personal. Ayer los medios españoles no hablaban de otra cosa, literalmente, ¿no? Tenían corresponsales allí, hasta los periódicos más pequeños, en las radios se estaban dando partes cada hora. Y bueno, los temas de conversación de la gente eran esos. El referéndum de Escocia, que parecía que estaban votando en Logroño por la independencia de La Rioja, y quien dice La Rioja dice Cataluña, ¿no? En realidad, los fantasmas propios los solemos ver siempre los españoles en el extranjero, y quien dice los españoles dice los hispanos, porque la historia de Escocia remueve las cosas más recónditas de nuestro alma, ¿no? Es decir, la discordia civil, los enfrentamientos que en Escocia no han sido tales. Al final no ha pasado nada. Parecía esta mañana el espectáculo más de una final de la Copa de Europa que de un referéndum. Se veía a los derrotados llorando por las esquinas con las banderas de Escocia y a los ganadores celebrándolo con champán, ¿no? Y gritando por la calle, por Glasgow y por Edimburgo. El tema es que ganase quien ganase. Ayer ponía yo en Twitter que lo que iban a votar los escoceses era si les chuleaban desde Londres o si les chuleaban desde Edimburgo. Al final parece que les van a chulear desde ambos lados, porque a Edimburgo le van a dar unas cuantas competencias más, lo que significa que los escoceses, los 5 millones de escoceses, van a tener que seguir pagando impuestos y aguantando políticos, aparte de los políticos británicos de Londres, los políticos escoceses. El hecho es que hubiera importado poco, que a pesar de los profetas de la catástrofe de ayer, que se especializaron, llevaban semanas ya diciendo que si Escocia se independizaba esto iba a ser el fin de los días. No, en absoluto. No hubiera pasado nada, igual que no ha pasado nada por el hecho de que se quede en el Reino Unido. Suiza es un país que está fuera de la Unión Europea y les va muy bien. Y no pasa nada. Y nadie ha pedido la integración de Suiza dentro de, Alemania, Italia, Francia. Es decir, al final la prosperidad de un país no depende de pertenecer a un Estado mayor. La prosperidad de un país, es decir, de sus paisanos, de la gente común y corriente, contados uno a uno, depende de el sistema económico y el sistema político del que se doten. Los escoceses pueden ser ricos o ser pobres, no en función de si están dentro del Reino Unido o fuera del Reino Unido, sino en función de la cantidad de políticos que tengan, la cantidad de regulaciones que tengan que soportar y la cuantía de impuestos que tengan que satisfacer para mantener todo lo anterior a lo largo del año, es decir, la cantidad de trabajo que tengan que dedicar a eso, ¿no? Bien, dicho esto, podemos dar por concluido la presentación del primer programa y vamos a pasar a los hechos, porque tenemos aquí toda la cuchillería ya preparada. En El color del dinero nos vamos a especializar en desollar la actualidad, desollarla bien desollada, es decir, analizando las cosas con pausa y con tranquilidad. No vamos a dar noticias, entendemos que ustedes ya están suficientemente informados, si no, no estarían escuchando este programa, y para eso vamos a contar con los mejores expertos, los expertos que ustedes querían oír. A mi izquierda tengo a mi mano derecha, que se llama Diego Sánchez de la Cruz. Es mi mano derecha y además también es de derechas, lo cual es un plus a su favor, ¿no? Muy buenas, Diego. Muy buenas tardes. Y a mi mano derecha tengo al que debería ser mi mano izquierda, que es Manuel Llamas. Manuel Llamas es muy conocido por todos ustedes, probablemente más que yo.
Entonces le quisiera dar las buenas tardes, pero se las voy a dar en gallego, porque es gallego. Boas tardes. Qué mal acento tiene ese Fernando. Qué mal imitas a los gallegos. Lo intentas, pero no lo consigues. Yo soy como, como Guido Brunner, el alemán de Chamberí, pues yo soy el gallego de Chamberí, ¿no? Yo soy gallego y no me has dicho nada. Bueno, es verdad, tú Claro. tienes más acento gallego que Manuel, Claro. es cierto. Bueno, y tenemos luego también a una persona, a una novedad, porque realmente es poco conocido, a pesar de que escribe y piensa bastante y tiene una mente privilegiada. Es un analista, se llama Ricardo Faso. Yo con ese nombre hubiera podido presentarle como fotógrafo en Playboy de nacionalidad argentina, pero no lo es. Pero llamándose Ricardo Faso uno no puede ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, en este caso es analista y de los buenos, bastante vergonzoso, de ahí que escriba poco, muchísimo menos de lo que debería hacerlo, ¿no? Bien, pues vamos a empezar, ¿no? Tenéis preparados los cuchillos, tenéis preparada el cuchillo de sierra, Toda la artillería, toda la cosa del carnicero, ¿no? Bien, lo que os comentaba en el editorial sobre Escocia, de que realmente pasase lo que pasase no iba a pasar nada. Es decir, aquello que decía Zaña en la Guerra Civil, ¿no? De que gane quien gane, España pierda, ¿eh? Es decir, España entendida por los españoles, ¿no? Pues en este caso me daba la impresión que iba a ser una cosa parecida. Ganase quien ganase, al final el triunfo se lo iba a apuntar un político, ya fuese en Edimburgo, ya fuese en Londres, ese resultado se iba a utilizar para hacer crecer el poder político y hacer crecer el gobierno, ya sea el gobierno escocés o el gobierno inglés, ¿no? O el gobierno británico, ¿no? ¿A vosotros qué os parece esto? A mí este tema me inspira varias reflexiones. La primera, da la sensación que parece que hemos olvidado que las fronteras no son estáticas, no son líneas inamovibles. Y buena prueba de ello, o quizás el mayor exponente, es Europa, en donde las fronteras han cambiado constantemente a lo largo de la historia. Por lo tanto, no va a ser ni la primera ni la última vez que se pretenda modificar las fronteras nacionales. En segundo lugar, me ha gustado mucho la precisión que has hecho, Fernando, de que lo que realmente se votaba en este referéndum era a quién iba a chulear a los escoceses, si los ingleses desde Londres o los propios escoceses desde Edimburgo. Apoyo firmemente, apoyo completamente ese diagnóstico. Y yo planteo la siguiente pregunta. ¿Quién habría chuleado más a los escoceses? ¿Ahora que están en Reino Unido o siendo un nuevo país independiente? Y esto es importante señalarlo porque la independencia de Escocia sería mejor o peor para los escoceses. Para ello es necesario ver cuál era, digamos, la motivación de que se planteara este referéndum de independencia. Escocia, o los partidos separatistas de Escocia, plantearon la independencia como una fórmula para alejarse de las políticas liberales, por decirlo así, o cuasi liberales de los conservadores británicos. Ellos lo que aspiraban era a disparar el gasto público, a alejarse del libre mercado que representa Reino Unido e incrementar su estado del bienestar. Por lo tanto, en caso de que hubiera ganado el sí, hubiera sido peor para los escoceses porque los hubieran chuleado mucho más desde Edimburgo de lo que les chulean hoy en día desde Londres. No sucede lo mismo, y esto es importante reseñarlo, con otro tipo de movimientos independentistas o separatistas dentro de Europa. Pongo un ejemplo. Italia, el norte de Italia. El norte de Italia se quiere independizar. Los vénetos. Exacto. En el Véneto. Se quiere independizar porque es la parte rica o la zona rica de Italia en donde se concentra toda la industria, en donde se concentra básicamente el grueso del sector productivo italiano, en donde se concentra la riqueza y que están cansados, están hartos de tener que financiar a los caraduras del sur de Italia. Bueno, en ese caso concreto, un referéndum de estas características ganando el sí hubiera sido mucho mejor para los italianos. Pero en el caso escocés yo creo que han salido ganando con el no. ¿Y a ti, Diego, qué te parece? Pues estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Manuel, sobre todo porque hay que tener en cuenta pues un poco que por mucho que el Reino Unido hoy lo veamos como un país que es paradigma del libre mercado y un ejemplo del tipo de políticas de apertura económica que desde luego que estamos defendiendo aquí, no lo era a mediados de los 70, era un país sumido prácticamente en el caos sindical, una economía estancada por completo y un auténtico desastre. Y ahí llegó doña Margaret Thatcher, Lady Thatcher, que me he enterado ayer que tiene una plaza ahora en
Una plaza principal, además, En Madrid. al lado de la Plaza de Colón. Lo cual espero que un día hagamos el programa en exteriores desde la plaza de Margaret Thatcher en Entonces que eres Madrid. muy de thatcherista. Efectivamente. Y entonces es esa Inglaterra y esa Gran Bretaña en general que impulsa a Margaret Thatcher, basada en abrir los mercados, en liberalizar la economía, en limitar el poder del Estado. Es esa Gran Bretaña de la que progresivamente se va desmarcando los líderes políticos de Escocia. Me recuerda también a la deriva que ha ido experimentando la clase política catalana, que si antaño estaba más pegada a la burguesía, al comercio, etcétera, hoy en día, pues ahí tenemos las encuestas que nos indican que las formaciones de ultraizquierda y los propios movimientos políticos que quizás se supone deberían ser más favorables a la economía de mercado también se han ido alejando de la preferencia de los electores. Vamos, que la propia Cataluña se ha ido escorando hacia posturas pues más socialistas. Solo en el último año allí se han aprobado 30 subidas de impuestos. Pues en Escocia estaba la situación, este era el dilema no era si era bueno o era malo, no, el dilema era si querían más Estado por la vía de más autogobierno o más autogobierno dentro de la misma mordida que, entre comillas, se está pagando ahora. Y han elegido la opción menos mala, probablemente. Y dicho esto, pues, también me ha llamado la atención, por cierto, ver que el raciocinio lo han puesto las mujeres, como de costumbre, como Lady Thatcher, por ejemplo, que han sido quienes han decantado la balanza claramente a favor del no, que era la opción liberal y era la opción correcta. Han sido las mujeres con porcentajes de apoyo cercanos al 60% las que han conseguido, o superiores incluso, no recuerdo ahora mismo el dato, pero ellas han sido las que han tenido la cabeza fría, se han dado cuenta de que les querían dar gato por liebre e introducir ese estado socializante por la vía de la secesión. Se han dado cuenta de la estatización del sector de hidrocarburos que estaba enseñando la patita detrás de la mesa. Se han dado cuenta de los planes de expansión del gasto. Se han dado cuenta de todo esto y han preferido quedarse dentro de una unión que es mejorable, pero bueno, si es lo suficientemente buena para albergar tantos paraísos fiscales y tantos territorios prósperos, pues también lo debería ser para que Escocia cambie de rumbo, pero cambie dentro de la Unión. Ese sería mi primer comentario. Bueno, las inglesas no siempre dan buenos ejemplos. Ahí tenemos la baronesa Ashton, que es de los personajes más lamentables que ha dado el continente europeo en los últimos 600 años. Pero británico y europeísta es como una cosa un poco chusca. Es como... No, y además baronesa, Claro, es que lo tiene claro. todo, es decir, y cara de inglesa, que uno se puede ser inglés pero no tener cara de inglés. Pero Bien. ya no está esta señora, ¿no? Bueno, creo que andará Me por ahí, enteré el otro día. andará por ahí enchufada Sí, en alguna algún esquina del cargo, presupuesto. Estos no Está conocen. enchufada, seguro. Está enchufada, seguro. Bueno, vamos con Ricardo a ver qué nos cuenta, porque Hombre, tambores, taca, 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 que va a romper su silencio. Correcto. Pues, hombre, yo por un poco ahondar un poco más en el tema escocés, hay, desde el punto de vista, ¿no?, de lo que es una secesión, ¿no?, desde una aproximación un poco, digamos, más filosófica, bien, pues yo lo veo quizás como algo positivo, ¿no?, mayor descentralización, incluso podría llegar a haber competencia dentro de lo que es las Islas Británicas, dentro de múltiples estados y demás. Pero bueno, concuerdo que en esta ocasión los que apoyaban el sí, por decirlo de alguna manera, era claramente un movimiento de corte socialista. O sea, además no se han ocultado, hemos visto todos fotos con carteles donde no se promocionaba la independencia, sino expulsar a los Tories de Escocia. Ese era el lema, ¿no?, para un poco llamar al voto. Si analizamos las estadísticas de los votos de los últimos, yo te diría, 15 años en Escocia, ves que el Partido Laborista se ha hundido a costa, o a beneficio, mejor dicho, del partido SNP, ¿no?, que es el partido, digamos, nacionalista escocés. Algo similar, por cierto, a lo que ha pasado en Cataluña Correcto, con RC y el PSOE. En ese sentido hay un paralelismo. Y lo que es peor, y quizás yo no creo que haya ganado el juicio, porque creo que este tipo de plebiscitos los ganan las emociones, estás en contra de Cameron o estás en contra de Salman, o sea, es una cuestión muy emocional. Yo creo que poca gente se hace un análisis racional, ¿no?, a la hora de votar, pero yo creo que han tenido suerte porque no solo era una vía hacia más Estado, hacia un Estado, digamos, fuerte y además empoderado, como ahora gusta mucho decir, ¿no? Sino que además es un sitio que tiene petróleo, con lo cual Estado
más petróleo y gas, ya sabemos cuál es la fórmula de éxito que va a permitir... Petróleo, gas y folclore. Correcto. Y gaitas para animar el cotarro. Correcto. Bueno, que esto de las gaitas también es un invento, ¿no? Del siglo XIX, del romanticismo y demás, ¿no? Es curioso cómo en el caso de Reino Unido la pregunta clave es: ¿Escocia estaría mejor dentro o fuera de Reino Unido? Hay que recordar que Reino Unido, a pesar de todos los problemas que ha explicado perfectamente Diego, partiendo de un estado de bienestar muy fuerte en los años 70 y 60, de un fuerte intervencionismo todavía aún presente, Reino Unido es una de las potencias económicas, de las primeras potencias económicas, uno de los países más ricos del mundo, con una ventaja añadida, y es que tienen un derecho fantástico. Es el derecho británico. La Common Law, ¿no? La Common Law es el derecho de los negocios, es la seguridad jurídica. Y lo que habría que plantearse, por lo tanto, es: ¿los escoceses fuera del Reino Unido van a ser más ricos que ahora? ¿Más ricos que dentro del Reino Unido? No solo más ricos, el tema es: ¿vas a ser más libre? Esa es más la libre. pregunta Claro, que uno se tiene que hacer porque... ante cualquier circunstancia. Cuando un habitante de Burkina Faso viene a Europa, no solo quiere ser más rico, quiere ser más libre de lo que va a serlo en su tribu de Burkina Faso. Cuando los cubanos se tiran al mar a expensas de que se los coma un tiburón, literalmente, porque en el canal de la Gran Mama hay tiburones y se comen a la gente, lo hace por ser más libre. Además, esa libertad le va a permitir prosperar. Es decir, es que es algo que no se... Luego dicen, los liberales sois una panda de economicistas. No, en absoluto. La prosperidad viene después. Es como si eres trabajador y eres cumplidor, luego ya te vendrá el dinero y te vendrá el reconocimiento, pero lo principal es ser trabajador y ser cumplidor. Lo otro viene después como consecuencia de... La riqueza viene como consecuencia de la libertad. No existe, de hecho, esta mañana lo hablábamos, no existe ningún país que practique lo primero sin obtener lo segundo, al menos en el medio plazo, no es inmediato, ¿no? Entonces los escoceses han sido listos, o al menos una parte de escoceses, porque se sospechaban y se rumiaban lo que venía. ¿Y qué es lo que venía? Hay un dato que es ciertamente relevante. Escocia, una vez se hubiera ganado el sí, hubiera supuesto básicamente la reorganización de su economía y de su estado, y sobre todo de su sistema financiero, porque sus bancos, los bancos escoceses, que por cierto ya amenazaron con salirse de Escocia e irse a Inglaterra, dejarían de estar respaldados por el Banco de Inglaterra. Y eso supondría que el nuevo Estado escocés, por así decirlo, tendría que hacer un ejercicio brutal de austeridad pública, recortando mucho el gasto, en caso de querer mantener la libra. Entonces, ¿realmente Escocia se hubiera permitido, o los políticos escoceses hubieran aceptado un recorte drástico del gasto público y una apuesta firme por el libre mercado para generar riqueza y prosperidad, si precisamente lo que estaban vendiendo durante la campaña era justamente lo contrario? La respuesta es no. Lo que hubieran hecho muy posiblemente es apostar por una nueva moneda escocesa, generando una alta inflación y, como consecuencia, robando parte de la riqueza y los ahorros de los escoceses. Y no por casualidad, muchos escoceses, ante la posibilidad de que ganara el sí, cogieron su dinero y lo trasladaron a Inglaterra. Exacto. Y pero Manuel, eso sería también el día 1, ¿no? El día 1 de la independencia sería insostenible. El día después tácticamente es complejísimo desde el punto de vista legal y como tú dices, incluso la deuda externa de Escocia sería monstruosa, del torno al 90% del PIB, sin comerlo ni beberlo. El problema incluso de la gestión del petróleo, de desmantelar todas las plataformas que están obsoletas en el Mar del Norte, pero en el largo plazo, en un proceso dinámico, la fuga de cerebros, que al final es lo que hace un país, que es las personas válidas, no tendrían ninguna limitación para bajarse 150 kilómetros a Inglaterra o a Irlanda. Porque no hay unas barreras de idiomas fuertes, no hay barreras culturales, hay lazos familiares impresionantes en cuanto a matrimonios mixtos familiares. Siglos, claro. Se podría de alguna manera despoblar en un periodo de 4 o 5 años de gente, digamos, buena y de gente que aportase valor a esa economía. De una manera tremenda, lo cual devastaría absolutamente un Estado independiente. Se quedaría en una especie como de república bananera. Bueno, no sabríamos si sería república o no, porque ahora dicen que la condesa... La duquesa de Alba, ¿no? Sería la posible reina de Escocia. Yo no sé si Escocia es una ruina o no, probablemente lo sería, porque además tiene
petróleo poco y decreciente, es decir, no están sus pozos en su momento álgido, están ya cayendo, no es como los noruegos, que no hacen más que encontrar nuevos yacimientos y demás, y luego son bastantes, porque en Escocia hay más gente que en Noruega. Lo que no es una ruina en absoluto es cierta compañía que hoy ha saltado a los medios españoles, que tiene nombre de ladrón, y que se llama Alibaba, y que va a ser la protagonista de El Dato de hoy. El Dato. Bueno, Alibaba es una empresa total y absolutamente desconocida, por lo menos por estas latitudes, y digo por estas latitudes nuestras en Europa y por las latitudes de Hispanoamérica, en México, en Argentina, en Ecuador, en Chile. Muy poca gente ha oído hablar de Alibaba, más allá de los muy informados, ¿no? Yo lo había seguido un poco, pero tampoco lo conocía bien, había entrado alguna vez en su página web, y es una empresa de comercio electrónico, es como el Amazon oriental, y hoy ha salido a bolsa en Wall Street. Y la sorpresa ha sido que, así, nada más entrar a cotizar a las 9 de la mañana locales de Nueva York, se ha puesto en 132.000 millones de euros, que vienen a ser, así para que nos hagamos una idea, ¿verdad? Tantos ceros seguidos, vienen a ser lo que valen Repsol, Telefónica y Iberdrola juntas. Y eso antes de que se empezase a negociar con las acciones, ¿eh? Es decir, así la primera en la frente, que se suele decir, ¿no? Yo creo que Faso sabe de esto porque, entre otras cosas, se dedica a estos menesteres de mirar empresas gordas. ¿De dónde ha salido esta gente? Bueno, Alibaba es una startup china que se funda en los 90 en un piso. Un señor con conocimientos de informática y bueno, con actitud empresarial, que en China en muchos casos están sobrados de eso. Bueno, pues monta básicamente un negocio de intermediación online, por decirlo, un mercado. Los que conozcan eBay, por ejemplo, pues es algo parecido. Pero de alguna manera no se parece tanto a Amazon, que sería, por ejemplo, el equivalente occidental a Alibaba. La diferencia es que Amazon tiene su propia logística, sus propios almacenes, es, digamos, un tendero, mientras que Alibaba simplemente es un intermediario. Tiene un modelo de negocio diferente y bastante, o por lo menos los números lo dicen, bastante más rentable que el del propio Amazon. Traías unos números ahí, sí, en el ordenador, ¿no? Que hablaban por sí mismos, ¿no? El sí, de básicamente. El de empleados me ha llamado la atención. Sí, mira, Amazon tiene 88.000 empleados frente a Alibaba en el mercado chino, 24.000 empleados. Estamos hablando de una parte, mucho más pequeña que Amazon, ¿no? Tiene unos ingresos mucho menores, de unos 8 billones de dólares, pero sin embargo tiene un margen de un 50%, por lo cual se llevan 4 billones de dólares los señores de Alibaba solo intermediando, con ingresos tipo publicidad, tasas, tienen un sistema de pago. La verdad que es una empresa muy interesante que demuestra que China, con la apertura que ha hecho, ha permitido realizar innovaciones más allá de lo que incluso han conseguido hacer en Silicon Valley o en Estados Unidos. Es una empresa, digamos, a tener en cuenta, no tanto por los volúmenes, pero sino por la creatividad que demuestra, ¿no?, a la hora de... Esto del perroflauterío patrio tiene ya un nombre más al que odiar, y además se lo han puesto a huevo, porque a una empresa de este tamaño tan rentable que se llame Alibaba, vais a ver las coñas. No, esto lo anticipo yo. Primera autoridad nacional en perroflautología, lo digo hoy, 19 de septiembre. Alibaba quedará más que hablar, porque esto me da la impresión que va a ir subiendo como la espuma. Ya sabéis cómo es Wall Street, ¿no? Bueno, en general todos los mercados de valores, ¿no? Que de pronto empieza una manía alcista y empiezan todos, se emocionan, al final la compañía sale sobrevalorada y luego se tiene que corregir dentro de un año o de 2 años, ¿no? Ya lo veréis como Alibaba estará una y otra vez en boca de todo el mundo. Y claro, con ese nombre, el chino este no podía, pero bueno, no había leído los cuentos, no le leían cuentos de niño a este hombre. Además con la mala fama que tienen los chinos en España. Claro, hay que recordar inmerecida, además. Hay que recordar la campaña mediática orquestada por la agencia tributaria sobre el tema de Gaopin, los bazares, los fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, en un país como España, en el que la tasa de paro sigue superando aún hoy en día el 25%, el desempleo entre la comunidad china es del 6%. Es decir, los chinos
que estaban en paro porque quieren. Así de simple, es paro estructural. No, y habría que ver cuánto tiempo están en paro. A lo mejor es coyuntural, que están un mes en paro y en lo que encuentran otro trabajo, ¿no? Y porque básicamente se dedican a aprender y a crear negocios. No, pero esto lo que decía Faso viene a demostrarnos que no está todo inventado y que puede venir uno. Si es que es catalaxia pura. ¿Vale? En un piso nació. Es decir, que cuando pensábamos que ya Amazon... Bueno, de hecho, yo cuántas veces he leído en los últimos 2, 3, 4 años de Amazon controla el comercio en la red. Controla como si fuese suyo. No controla nada. En un mercado abierto nadie controla nada. Es decir, lo controla la gente que decide comprarte a ti hasta que deja de hacerlo, ¿no? Entonces, ahí se ve que no existe nada parecido a un monopolio de Amazon. Y a la vista está. Sí, nos han dado unos datos que, bueno, está haciendo esencialmente lo mismo que Amazon de una manera más eficiente. Y bueno, yo invito a los oyentes a que entren en Alibaba en este preciso instante y vean los precios de las cosas. Los compradores compulsivos lo van a pasar fatal porque es todo, en serio, es todo baratísimo. Es un bazar, pero un bazar, llevado online. Claro. Es decir, al que le guste comprar, no es mi caso, pero vamos, al que le guste comprar y que le encante estar todo el día encargando cosas por internet, como entre en Alibaba está perdido. Es decir, en serio, si tienen problemas, guardes la visa bajo 7 llaves, ¿no? Y por cierto, cómo está este adelanto tecnológico y operativo de Alibaba nos recuerda que Internet está sirviendo en muchos casos para romper con ese tipo de actividades en las cuales pues los lobbies y los intereses creados intentan bloquear el progreso. Por ejemplo, está ahora en boca de todo el mundo, ya la fiebre Uber ya pasó, ya lo damos por sentado que esto irá penetrando en el mercado. Y se habla cada vez más, pues por ejemplo, de una startup en la cual tú sirves una cena en tu casa a unos invitados y les cobras. Por lo tanto, el negocio de los restaurantes podría estar en un proceso de cambio estructural. Y como ese, muchos otros. De los apartamentos turísticos. El de los apartamentos turísticos, que este ya tiene al lobby hotelero encima. Pero bueno, al fin y al cabo son diferentes formas de ofrecer productos, unos de mayor calidad, otros más simples, pero mucho menos. Resumiendo, el capitalismo funcionó y seguirá funcionando si se le deja libre. Resumen. Es decir, y no hay más. Lo de Alibaba es un ejemplo clarísimo de cómo el mercado siempre y en cualquier circunstancia resuelve. Y ahora desconectamos, pero un momentín, solo no se nos vayan, que les persigo. Esto es Radio Siglo XXI, la radio que no debe nada a nadie. Francés de Carreras, buenas noches y bienvenido al Búho. Hola, buenas noches. Álvaro Anchuelo, señor Anchuelo, buenas noches y bienvenido al Búho. Buenas noches, gracias por la llamada. Arcadio Espada, buenas noches, bienvenido al Búho. ¿Qué tal? Buenas noches. Las voces que te explican lo que está pasando en el mundo están cada noche en El Búho. Buenas noches y bienvenido al Búho. El Búho, con Mariano Alonso, Cristina Losada y García Domínguez. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, en Radio Siglo XXI.
Estás escuchando El color del dinero con Fernando Díaz Villanueva. Me comentaba ayer Diego Sánchez de la Cruz, que es el mejor economista español menor de 30, lo fue Rayo hasta este año, porque ha cumplido 30, pues ya me ha fastidiado en la presentación que le hacía siempre, ¿no? Ahora Juan Ramón es el mejor economista español menor de 40. Pero si yo no soy economista, Fernando, yo soy periodista. No me fastidies la intro, macho. Entonces ya está. Me estás cambiando el título. Tú eres la única persona en toda España que ha salido el libro de Piketty. ¿Me equivoco? No te equivocas. Pues ya está, un tipo que se ha leído el libro de Piketty. Entero, además. Entero, Diego, de la cruz a la raya. Diego y Juan Ramón. Es verdad, Juan Ramón está incluido entre los menores de 40, ¿vale? Estamos hablando de que Juan Ramón sería el emperador, bien, y él sería el príncipe. Además, me gustaría hacer una puntualización, y es que desde el liberalismo la titulitis no existe. Yo soy firmemente opuesto y contrario a la titulitis. Por tú haber estudiado económicas y tener el título de economista, a lo mejor no sirves ni para barrer suelos, sí, que es el caso de muchos economistas en España. Y sin embargo, sin embargo, otros muchos que no han estudiado económicas, pero que sí han estudiado la economía, les dan mil vueltas digamos los keynesianos que abundan tanto en el mapa académico español. Como diría el comandante Chávez, le estamos dando una paliza a esos economistas. Continuamos. Bien, ya os habéis quedado a gusto, ¿no? Bien, me decía ayer Diego Sánchez de la Cruz, retoma. Me decía que andaba estudiando el tema de Francia y me dijo: Fernando, Francia es el gran tapao. Y dije, me lo dijo así, muy sentencioso y tal, es el gran tapao. Está haciendo unas reformas por detrás que no la está viendo nadie. Y claro, con la tontería aquella de que tienen a un presidente que es casi un sátiro, que anda detrás de las mujeres, pues claro, hablamos de Francia y se nos viene a la cabeza Hollande, con la actriz aquella, con la mujer cabreada escribiendo un libro y tal, ¿no? Pero por lo visto está haciendo unas reformas muy buenas. Y me comentó que tú, Manuel, habías investigado también, en esos ratos de lectura que tienes todos los días, que te pones a investigar cosas raras, que luego, por cierto, se leen mucho en Libre Mercado, que efectivamente que Francia se había tomado en serio por primera vez desde el año 2008, desde que irrumpió esta locura, se había tomado en serio lo de hacer ciertas reformas, que en Francia yo creo que es el país, el verdadero hombre enfermo de Europa en todos los aspectos. Por más que nosotros nos llevemos la fama, la lana la están cargando allí, pero desde siempre. Sin ningún género de dudas, sobre todo por el peso que tiene la economía francesa. Francia es una economía totalmente anquilosada y esclerótica desde hace décadas. A mí cuando me hablan de austeridad me sorprende mucho con qué facilidad se utiliza este término, ¿no? Y cómo se acusa a algunos gobiernos de aplicar gravísimos, durísimos recortes del estado del bienestar. Francia lleva 40 años registrando ininterrumpidamente déficit público. Estamos hablando de que desde hace 40 años, medio siglo, el Estado francés gasta mucho más de lo que ingresa por vía recaudatoria, por vía fiscal. Se ha producido un punto de inflexión. Las crisis, yo siempre he defendido que son momentos de cambio. Son momentos de cambio que pueden ser a peor o a mejor. Y en el caso de Francia, después de muchos vaivenes y después de contar con un gobierno conservador como el de Sarkozy, que no hizo absolutamente nada, el gobierno de François Hollande está empezando a hacer algo interesante. Es cierto que su segundo año de mandato subió drásticamente los impuestos, pero ante la evidencia de que ese tipo de medidas y ese tipo de orientaciones políticas lo que hacían era agravar la recesión, agravar los problemas fiscales y digamos que poner en riesgo la solvencia de Francia a medio plazo, ha dado un cambio radical de rumbo y ha puesto al frente del gobierno a Manuel Valls. Y yo comparo a Manuel Valls con Schröder de principios de la pasada década en Alemania. Las reformas liberalizadoras y la reforma del estado del bienestar que puso en marcha Alemania hace ahora 15 años no fueron aprobadas por un conservador, sino por un socialdemócrata. Reconócelo, ibas a decir que iba a obligar Schröder, pero como no querías volver a pronunciar ese nombre endemoniado, has dicho Alemania. No, pero es cierto, fueron los socialdemócratas alemanes aplicando recetas liberales los que han posibilitado que Alemania sea hoy la locomotora de Europa y un país solvente y desde luego muy, muy, muy sólido. Pues algo similar está pasando en estos momentos en Francia, con Manuel Valls al frente del gobierno y sobre todo con un ministro de Economía
que Nos bien tiene conoce enamorados. Bien conoce Diego cuál es su perfil, que puede dar gratas sorpresas. Aquí este señor, Emmanuel Macron, que es su nombre, siempre tuvo un pequeño espacio comiéndole la oreja a François Hollande, chivándole que quizá todas aquellas tonterías de subir los impuestos al 75%, que quizá aquellas recetas no iban a funcionar. Siempre estuvo ahí, no se sabe muy bien por qué. Nunca gustó en círculos socialistas este señor, que era un banquero de la casa Rothschild, había hecho carrera en el sector financiero durante años, pero tenía buena prensa dentro de una formación que justamente parecía que con Hollande se echaba al monte y tomaba la vía más radical posible. Pues resulta que con Emmanuel Macron al final lo que ha pasado es que a las primeras de cambio que Hollande se ha dado cuenta o no le ha quedado otra que admitir que lo suyo estaba acabado y que este tipo de recetas no servían para nada, le ha llamado, le ha pedido que diseñe un plan de austeridad que ha presentado Manuel Valls al poco de ser elegido primer ministro hace ya algunos meses, que es muy significativo y esperemos que se cumpla, y hasta el momento se está empezando a cumplir, que contempla varias decenas de miles de millones de euros en recortes de gasto y también en rebajas de impuestos. Y como premio a haber ejecutado este paquete de reformas, Emmanuel Macron ha acabado siendo nombrado el ministro de Economía, quitándonos además de encima al señor Moscovici, que era un tipo que estaba incluso a favor de socializar, de estatizar la propiedad de algunas empresas, las más significativas, cuando se plantease quizá reordenaciones de personal, de plantilla, deslocalizaciones, etcétera. Incluso las malas noticias, la buena noticia no es completa, eso sí, porque antes hablabas de la señora Ashton, que en algún sitio estará. Pues resulta que este tío, el Moscovici, ha sido nombrado dentro de la nueva Comisión Europea. Entonces ahora el enemigo está en Bruselas. Pero Francia, siempre ha estado en Bruselas. Siempre ha estado en Bruselas. Pero Francia tiene hoy un señor ministro de Economía hasta donde le dejen hacer, puede ser lo mejor que le ha pasado al país galo en muchos, muchos años. ¿Tú sabes lo que dice Huerta de Soto? Huerta de Soto dice... acostumbra a decir, de 3 o 4 años a esta parte, dice, ¿ustedes cuánto hace que no leen una noticia sobre Grecia? Pues sí, bastante tiempo, semanas, meses. Significa que la cosa está mejorando, ¿no? Porque nada más nos llegan aquí las noticias malas, ¿no? Pues yo supuse que algo estaba cambiando en Francia cuando Nacho Escolar dejó de dar la paliza con Hollande, que anduvo muy activo durante los primeros meses. ¿Os acordáis? Es un indicador, ¿no? Nacho, para saber. Es un indicador indirecto magnífico, es un contrarian. Es decir, te basta con que el tío esté obsesionado con algo que dices, con lo que él está obsesionado es que significa que es bueno. Tienes incluso mejores indicadores como José Carlos Díez, porque José Carlos es muy útil desde el punto de vista de un inversor, ¿no? Si te dice, va a bajar la bolsa, compra acciones, que seguro que ocurre lo contrario. Pero sí, Nacho también para la actualidad política... No, claro, te estoy dando más que de economía de política. Claro. José Carlos Díez vale su peso en oro, porque basta que te diga una cosa para que hagas exactamente la contraria y te puedes montar en el dólar. Y sobre todo, si estos columnistas que no saben de lo que escribir por la mañana, para Expansión, para 5 días, para El Economista, a ver, que es un rollo una columna, os lo digo porque la he tenido y no sabes, te encuentras ahí con la hoja en blanco y tienes que rellenar 3.000 caracteres. Pues nada, no tienes más que ir al blog de este hombre, El Economista Observador, que no sé si es que se observa el ombligo todo el día. Y él dice, pues soy observador es claro. Y lo que esté diciendo, escribir justo al contrario. Te van a llover los parabienes. Y ya lo advertiste, ¿no? No te hace falta ni teoría. Escúchame, te puedes aproximar a la verdad sin necesidad de leer, ni leer a Mises ni a nada, ¿eh? Cópiate el texto, pásalo por una web de antónimos y aciertas seguro. No, pues yo vi esto cuando a Nacho Ojco se le quitó la tontería de Hollande, que anduvo muy activo al principio. Recordad, ponían en público y tal, ¿no? Las cosas, las 7 cosas que va a hacer, esas enumeraciones que le gusta hacer, que va a hacer tal, va a subir, va a meter un supertax del 80%. Depardieu, traidor. El Depardieu traidor, no sé qué. Y de pronto se hizo el silencio. Porque claro, tampoco le atacan a Hollande. Es que es lo único que les queda. Si lo pensáis... En Europa sí. En Europa es lo único que les queda. Sí, luego tienen a la Kirchner y demás, pero eso son una panda impresentables. Cuidado que empiezan ahora en lo que se está centrando Nachosco, como dices tú, es en las figuras ascendentes de la política española, como nuestro buen amigo Pablo Iglesias, o en el caso de Grecia, Tsipras, que es el Pablo Iglesias griego. Sí, pero creo que ahí tiene competencia, ¿eh? Es decir, ahí llega tarde, estaba demasiado instalado ya en lo anterior, ¿no? No, la izquierda española o la izquierda hispana en general, tiene un problema ahora mismo, y es que todo lo que puede sacar los familiares que pueden sacar son los más tontos, los que se avergüenza uno, ¿no? Es decir, porque es que sacar a Cristina Fernández de Kirchner y enseñarla a los amigos, presentarla,
es que va en tu contra. Y lo mismo sucede, bueno, no digamos ya con Nicolás Maduro y todos estos, ¿no? Es decir, están pasando un momento muy malo y en Europa llegan que no tienen a nadie y al único que tienen les sale mujeriego, ¿vale? Cosa que en ese ambientillo se lleva mal y además les empieza a hacer reformas que si las hace Rajoy en España, bueno, cualquier gobernante en cualquier país le hubieran llamado de todo. Fascista para empezar. Bueno, sí, claro, porque lo que no es un plan. Es que están aplicándolo. Es como lo que hizo Schröder en Alemania, lo de los Hartz, que fueron hasta 4, ¿no? Sí. Que no desmantelaron el estado del bienestar, porque sigue siendo muy generoso en Alemania, pero sí al menos acabaron con la golfería. La diferencia que veo yo entre, por ejemplo, Renzi también llegó con un programa ciertamente ambicioso, pero me da la sensación de que su gobierno se está diluyendo poco a poco por los problemas de la propia inestabilidad política italiana. Es muy difícil sacar adelante reformas estructurales en Italia debido a la fragmentación política que existe, pero sí es cierto que en Francia es distinto porque el mandato es más presidencialista, digamos que hay un poder mucho más concentrado, y en este caso Hollande, que es realmente la figura clave, parece ser que, aconsejado por Macron y por otros asesores, se ha dado cuenta de que esos 2 años de socialismo radical que pretendió poner en marcha al principio ha resultado en un absoluto fracaso. Tanto es así que la economía francesa no solo está estancada, sino que está ya, digamos que, tonteando con la recesión. Hablando de un paro masivo, el propio paro gobierno masivo está aumentando, siendo del 12%. Está aumentando el desempleo, está aumentando el déficit público, y ante esa situación han apostado por un hombre del perfil de Valls y con un ministro de Economía como Macron, que va a hacer todo lo contrario, que va a imitar a Alemania. Y eso es cierto que tienen a los franceses en contra, que son muy estatistas, pero el hecho de que exista un gobierno convencido de lo que tiene que hacer, eso le puede dar la vuelta a la tortilla, porque hay que recordar, como bien señalaba Diego anteriormente, Thatcher tuvo a todos los británicos en contra cuando llegó al poder y empezó a poner en marcha políticas liberales, pero cuando los resultados empezaron a mostrarse favorables y positivos para la economía, fue entonces cuando cosechó el apoyo mayoritario de los británicos. 3 elecciones ganadas. Yo creo que estáis siendo un poco buenos con Hollande, como político solo tiene, y más un político francés, que ya sabéis que Francia solo tiene una novia guapa. Correcto, ¿no? Solo tiene el objetivo, ¿no? Pues de maximizar su poder, ¿no? Y de mantenerse, ¿no? En su carrera política, ¿no? Y más en Francia, que es un ambiente muy cerrado, ¿no? Las cumbres. Yo particularmente creo que lo ha hecho porque no tenía más remedio, pero no en términos prácticos, no por el país, sino porque si ofrece más socialismo, no le funciona y ofrece más socialismo, tiene a Le Pen, que ofrece todavía más socialismo y además Francia. Correcto, entonces está intentando balancear, reconstruir un poco la vía socialista francesa para no ser devorada por un partido como el de Le Pen, que bueno, ya visteis en las europeas, que en mi opinión va a ser algo más que un partido protesta de las europeas, ¿no? Entonces, claro, no tiene el mismo esquema que, por ejemplo, tiene Rajoy, ¿eh? Él tiene que reconstruir ese partido socialista para seguir en el poder y ha tenido que buscar en otro lado, ¿no? Y no lo está haciendo con facilidad. Valls ha tenido 2 mociones de confianza, una esta misma semana, que ha ganado por los pelos dentro del PSOE, vamos, el PSOE francés, digamos, el Partido Socialdemócrata. Pues se le han acuchillado, o sea, está siendo una travesía muy complicada. No, y desde luego no está exenta de dificultades y se tienen que enfrentar no solo a una opinión pública muy desfavorable. Hay que tener en cuenta que Hollande está en las encuestas, está muy pero que muy mal, está en mínimos, en mínimos históricos, 13%. Está muy mal, tiene muy poco apoyo electoral, pero sí es cierto que está llevando a cabo un cambio, desde luego pensando siempre en sus intereses políticos y personales, para tratar de recomponer el socialismo francés y virar hacia la socialdemocracia del norte de Europa, porque ese modelo se ha demostrado exitoso. En el norte de Europa, absolutamente. Los suecos, los noruegos, los finlandeses han salvado el momio. Efectivamente. Han salvado correctamente. Dinamarca es un ejemplo paradigmático. Apostando fundamentalmente. Es cierto que tiene un Estado muy potente, un Estado muy grande, una elevada fiscalidad, pero contrarrestan todos los efectos perversos de ese Estado elefantiásico con un libre mercado brutal, una libertad económica totalmente admirable. Mauricio Rojas, que chileno, o sueco-chileno, él salió de Chile joven, se fue a Suecia, es sueco de nacionalidad y llegó a ser diputado allí, del Partido Liberal Sueco. Le llevamos en
a la Universidad Veneno del Juan de Mariana hace 2 años, a Lanzarote, y bueno, pues claro, una semana pudimos hablar mucho con él, estuvo haciendo nos dio unas ponencias muy buenas, y yo le pregunté por qué habían hecho eso en Suecia en los años 90. Me dijo, pues es muy simple, el sistema les quebró en el año 92, es decir, que tuvieron que, poco menos que, la corona dejó de cotizar, porque es que se les iba de la mano. Los tipos de interés llegaron a subirse al 500% sí, del tremendo desorden la bolsa de monetario. Estocolmo estaba totalmente parada, no, allí no cotizaba ya nadie, porque habían metido una tasa Tobin, por cierto, en Suecia, y entonces conservadores y socialdemócratas suecos, que no son los españoles y los franceses, decidieron que había que salvar aquello y tuvieron que introducir elementos de competencia, de eficiencia, etcétera, ¿no? Es decir, abrir, bueno, las empresas, esto lo mantienen los empresarios, tuvieron bien claro que esto lo mantenía la gente invirtiendo y emprendiendo. Bueno, pues a estos vamos a ponerles impuestos bajos, ¿no? Y vamos a abrirnos al mercado mundial, que se pueda invertir fácilmente, otorgar una seguridad jurídica amplia y no el cachondeíto de nuestros países, ¿no? De los países de habla hispana, que ya sabéis que te cambian continuamente cada consejo de ministros. Los empresarios lo primero que hacen es cruzar los dedos, a ver qué marco normativo les van a cambiar y si alguna actividad que empezaron a hacer hace 2 años ya deja de ser viable porque simplemente las normas han cambiado. Eso es muy habitual. Hace un par de años escribí un artículo que se llama Los viernes impuesto. Bien, que hace 2 años era lo que había. Pues bien, los viernes lo que hay es los viernes regla. Todos los viernes cambian los códigos. Y al final nos inundan en una... Eso es una variedad de socialismo de baja intensidad que termina devastando cualquier economía. Es decir, la que cojas. Y ese es uno de los problemas principales que tienen los países de habla hispana, porque hablamos por nosotros, pero lo mismo pueden decir los mexicanos, pueden decir los argentinos, los guatemaltecos o los chilenos. Es decir, la obsesión del político con estar continuamente haciendo el fine-tuning ese, no, aquí vamos a crear una ley, tapo una ley con otra, entonces esta la derogo, leyes que están en vigor 6 meses. Eso para generar riqueza, y solo hay una manera de generar riqueza, ¿vale? Por riqueza se entienden bienes y servicios, es decir, no estamos hablando aquí de esas concepciones de riqueza modernas, ¿no? La riqueza es estar con energía positiva y tener el 7º chakra en su sitio. No. La riqueza es disfrutar de una amplia gama en cantidad y en calidad de bienes y servicios. Por lo menos mayor de la que tenías hace 1 año. Eso es hacerte más rico, eso es el crecimiento. Pues bien, para ser más ricos, la única manera de que seamos cada vez más ricos es que haya más gente invirtiendo y emprendiendo. Los suecos lo entendieron. Los que no terminan de entenderlo es la socialdemocracia meridional, que se está yendo de hecho al otro lado. Sí. Al bolivarianismo. A la cosa caribeña. Cada vez es más evidente esa fractura porque al norte de Europa ya hay una ruptura total desde el punto de vista de los conceptos, las propuestas programáticas. Empiezan los países nórdicos, efectivamente, sigue los años 90 con el ejemplo de Tony Blair y con el ejemplo de Bill Clinton en Estados Unidos, muy posibilistas, bastante liberales en muchos aspectos. Lo profundiza efectivamente Schröder, que eso ya es la verdadera clave porque importa ya ese tipo de recetas a un país, al motor de Europa como es Alemania. Y ahora, contra todo pronóstico, no contra todo pronóstico, principalmente gracias a esa camisa de fuerza benigna que es el euro, pues el resto de la izquierda europea se ve obligada ya a plantearse si quiere seguir caminando hacia la miseria o es capaz de ser lo suficientemente pragmática para que, aunque su objetivo sea, como ha dicho Faso antes, conservar el poder, pues oye, por esa vía, pero abrir un poco la economía. Bien, yo espero que vayan tomando nota, pero todo lo que me dice la realidad es que van exactamente por el camino inverso. Es decir, no hay más que ver. O se queden en una especie de mundo de la piruleta, tipo Pedro Sánchez, ¿vale? Que básicamente su filosofía es no decir nada. Es hacer un zapato. No mojarse. Sí, aquí que no se me vea, ¿qué tal? Deberíamos invitarle aquí al programa porque ha dicho que va a ir a todas partes. A todas partes, pues a todos los que una silla libre. Mira, el problema es que creo que nos aburriríamos bastante. Claro. Es decir, si se nos ponen aquí a hablar en politiqués, pues nos aburriríamos bastante. De hecho, deberíamos poner en la puerta del estudio, este área está 100%, esto es politicians free, ¿no? Aquí no entra un solo político. Hicieron unas pegatinas los libertarios americanos, ¿no? Que salía no politicians o algo así, ponían a un tipo en un estrado, ¿no? Tachao, ¿no? Y se las pegaban ellos, le llamaban los coches y demás, ¿no? Bien, tenemos al invitado estrella del programa, nos entra por teléfono, creo que ustedes ya saben quién es, se llama Daniel Lacalle, que es, no hace falta presentación, Daniel Lacalle es Daniel Lacalle. Muy buenas tardes, don Daniel.
Muy buenas tardes a todos y enhorabuena por este programa que va a ser un referente en la radio española. Muchísimas gracias por contar conmigo en vuestro programa. Bueno, por favor, solo faltaba. Si no hubiéramos contado contigo, hubiéramos merecido la expulsión inmediata. Inmediata. Hacer un programa de economía hecho por liberales en España y no contar con Daniel Lacalle es, vamos, para que nos cuelguen en la plaza pública. Bueno, yo te llamaba para otra cosa, aparte de para dorarte un poco la píldora, que sabes que me gusta mucho. Dice El País, te leo textualmente: los precios siguen estancados en junio con 8 comunidades en negativo. Tú, como diría Rodríguez Brown, atento a toda la semiótica de la semántica del titular. Estancados en negativo, y por supuesto luego el redactor avisa de que estamos en una deflación horrorosa y que bueno, que no puede ser, que es que los precios bajan. Claro. Oye, ¿a qué tanta obsesión, Daniel? Pues es muy sencillo. Durante la crisis, ¿quién ha gestionado bien y quién ha reducido su endeudamiento? Pues estamos con el endeudamiento de las familias a nivel de 2006, estamos con el endeudamiento de empresas a niveles también de 2006, 2007, ¿y quién es el que no ha gestionado bien la crisis y ha seguido aumentando el gasto y aumentando la deuda? El Estado. ¿Y a quién le perjudica que los precios bajen? Al Estado, porque tiene que pagar sus deudas. Sin embargo, yo acabo de volver antes de coger vuestra llamada, vengo del supermercado y no me he encontrado a nadie decir estoy indignado porque me ha bajado la factura. Estaba saliendo diciendo ¿cómo puede ser esto? Que la bolsa de la compra me ha salido más cara. Lo de la bajada de los precios, además, es una falsedad, porque el IPC es como las medias del colegio, ¿no? Que decían, bueno, sí, me han suspendido 3, pero tengo notable en música, ¿no? Pues, o sea, el tema del IPC, lo que hay que ver es el subyacente. El subyacente del IPC no ha bajado, está subiendo. De hecho, el IPC ex energía y ex comida, que es lo que se ve, lo que hay que ver cuando estamos hablando de inflación, ha subido. Que baje el Brent y bajen los precios de la comida, pues yo no sé a quién es el burbujero al que le parece fantástico que suba el precio del petróleo y le aumente el precio de la carne. Pero ese es el tema, ¿no? Que es que estamos hablando de la inflación como una panacea que además ya es que no hace falta, lo hablaba con Luis Garicano el otro día, si es que no sé por qué nos tenemos que romper la cabeza si hay centenares de estudios académicos y la realidad empírica que demuestra que la inflación no te soluciona los problemas. La inflación como mucho es el resultado del crecimiento, no es la causa del crecimiento. Exacto. De hecho, uno de los grandes temores al empezar esta crisis, recuerdo el año 2008, entre los que tenían memoria histórica, es decir, nuestros padres, era que se repitiese la estanflación de los 70, claro, que fue un desempleo masivo, se destruyó empleo a marchas forzadas en España por lo menos, España pasó de no tener parados a tener 2 millones durante 3-4 años, y se fueron la inflación a tasas de 2 dígitos. Vamos, yo no lo recuerdo porque era un niño pequeño, pero mi padre sí lo recuerda. Y dice que aquello era horroroso, no te llegaba para nada, estabas pendiente de que te subía la cesta de la compra todos los meses, ¿no? Entonces yo no sé si quieren eso, pero eso no trajo nada bueno, todo lo contrario. Fíjate, yo me acuerdo cuando era pequeñito que ponía la televisión y salían Typical, ¿no? Y empezaban siempre diciendo baja la bolsa, sube el pescado, ¿no? Y se bajaba una bolsa y subía un pescado, ¿no? O sea, nos olvidamos de que la inflación en sí misma no es nada, y desde luego una inflación, porque la inflación hay que verla en periodos largos, ¿no? Si miramos 2008-2014, la inflación, los precios han subido un 9,5%. En todo ese periodo, ¿a qué persona en España, a muy pocos, les han subido los sueldos, les ha aumentado su renta disponible o les ha mejorado su capacidad de ahorro? Pues a muy pocos. Entonces tendremos que entender que precisamente la baja inflación ha sido un elemento esencial para la frágil recuperación en la que nos encontramos. Y esto hay que agradecérselo al Banco Central Europeo, ¿se entiende? Efectivamente. Que son los señores del dinero.
ese Banco Central Europeo, que toda la izquierda y todos los economistas burbujeros le llaman de todo menos guapo, y que gracias a no hacer lo que ha hecho en el Reino Unido, donde yo vivo, y donde tienen la desvergüenza de decirme que hay una inflación del 2%, que me dicen a mí que tengo una inflación del 2% cuando me han subido el precio de la electricidad, del gas, de los transportes, de los colegios, entre el 10 y el 27%, y entonces me cuentan que tenemos una inflación del 2%. Pues ese es el tema al fin y al cabo es que de lo que se trata cuando se habla de deflación no es de mejorar la situación de las familias y de las empresas, se trata de solucionarle su voraz apetito gastador a los estados. Yo, que adoro Japón y es un país que visito con mucha frecuencia, jamás me he encontrado un japonés que me dijera hay que ver qué pena esto de la deflación. Efectivamente. Yo tampoco, Nunca jamás he ido a Tokio y he escuchado a alguien preocupado por la deflación. A los únicos a los que escuchar preocupados por la deflación en Japón es a los que se gastan el dinero de los japoneses, claro. Muy bien, Daniel, pues te agradecemos mucho. Nos tenemos que ir ya. Esperamos contar contigo la semana que viene. Hombre, si no tienes problemas. Encantado de la vida, como siempre, y un abrazo muy fuerte en esta nueva andadura, que es muy necesaria, y, oye, ya por ellos que son pocos y cobardes. Perfecto. Hasta luego, muy bien, un abrazo, Daniel. Pues nosotros estamos que nos vamos, ¿no? Que se dice por Madrid. Nos quedan exactamente medio minuto. Si queréis algún tipo de descargo estáis a tiempo, y si no, callad hasta la próxima semana. Entre tanto, nosotros, El Color del Dinero se despide hasta el viernes próximo a las 4 de la tarde, que serán las 9 en México y algo así como las 10 de la mañana en Buenos Aires. Porque nuestra intención es que nos escuchen en todos estos sitios, que si no me equivoco hablan el mismo idioma que estoy hablando yo ahora mismo. Hasta la próxima semana. Radio Siglo XXI. Hola, soy Chenoa. Hola, soy Bea. Os esperamos cada noche de 10 a 12 en Defectos. Perfectos, porque lo vamos a pasar bien y queremos que tú seas protagonista, no nos faltes. Defectos perfectos, con Chenoa y Beatriz Jarrín. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, en Radio Siglo XXI. Esto es amor, vida, esto es amor. Defectos perfectos.